Informarles que me pidieron nuevamente una información y por ese motivo me demoré un poquito más de lo indicado. Vamos a arrancar hoy, o vamos a trabajar hoy con la parte de hoja de cálculo. Sí, recordándoles que ustedes tenían o tienen que desarrollar parte de este trabajo en compañía mía. Sí, para eso vamos a tomarnos aproximadamente unos 30 minutos para irles explicando cierto tipo de funciones, qué es lo que hacen, para qué me pueden servir, en qué momento posiblemente, y de ahí arrancamos con el trabajo de parte de ustedes. ¿Listo? Si estamos o no estamos. Sí, jefe. Ya. Me permiten, sino que aquí ya me voy a complicar. Sí, se está compartiendo la pantalla. Déjenme ver. Listo. Creo que ahí estamos, ¿cierto? Sí, jefe. Ya. Recordarles que esta hoja de cálculo nosotros ya la habíamos desarrollado con anterioridad. Se aplicó una función que es la función concatenar, sí, y se fue visualizando cierto tipo de procedimiento. Ahora vamos a entrar con funciones que me van a permitir trabajar en el ámbito de la parte numérica. Sí, por ese motivo debemos identificar bien, y esto es un trabajo para todos nosotros, ¿sí? Identificar bien cuáles son los datos numéricos y cuáles son los datos alfanuméricos. Nos recordamos un poco qué pasaba con el celular, qué tipo de dato es. Es un dato alfanumérico, ¿Por qué es alfanumérico? por lo que contiene información sobre el número. Edad también le tenemos solo números y es numérico. ¿Por qué era alfanumérico? Lleva una dirección. Pero el celular, ¿por qué motivo era alfanumérico? Porque no se puede realizar ni una suma ni una resta. A ver, se podría, pero no me va a entregar ningún tipo de información válida, ningún tipo de información que yo pueda analizarla, ningún tipo de información que me indique que este tipo de dato va a hacer, ¿cómo se llama? Va a prestarme algo relevante cuando yo haga un cálculo. En cambio, los datos que yo tengo solo números, pero que sí me va a permitir el desarrollar cálculos y me puede entregar información importante, a esos les vamos a considerar como datos numéricos. ¿Sí? En estos momentos voy a empezar a utilizar, a ver, ya, ahí está. Sí, voy a empezar a utilizar ciertas funciones que me van a ayudar a identificar los resultados de acuerdo a su aplicación. ¿Sí? En el costado o en la columna C voy a ir poniendo la función que voy a aplicar. En el primer caso voy a aplicar la función suma. Como su nombre lo indica, me permite sumar, pero no estaría bien que yo vaya enfocándome en ese sentido.
¿Qué es lo que me hace una suma? ¿Inge puede repetir la pregunta? ¿Qué es lo que me hace la suma? ¿Qué es sumar? Unificar los valores. No precisamente. ¿Qué es lo que me hará la suma? Nos da un resultado por la unión de valores. Nos da un resultado de unión. Podríamos hablar que lo que me hace más allá de una unión es una adición entre valores, ¿cierto? Sí. Para no repetir lo que comúnmente nosotros decimos. ¿Qué me hace la suma? La suma me suma. ¿Ya? Y ese es una de las cosas que debemos tener muy claro, de utilizar términos que sean sinónimos, pero que al final de cuentas nos ayuden con algunas cosas. ¿Ya? Nosotros en la suma adicionamos perdón, la cantidad que comúnmente nosotros vamos identificando y vamos considerando. ¿Listo? Bien. Perdón. Entonces, voy a hacer la aplicación de la primera función. ¿Sí? Digo, igual suma. Algo importante que me presentan ya casi todas las herramientas es las ayudas visuales. Ejemplo, aquí ya me da hasta la sugerencia. Yo puedo utilizar la suma de esa manera, pero puedo también seleccionar la sugerencia. Selecciono la sugerencia y presiono Enter. Y tengo la suma. ¿Sí? Chicos, chicas. Inge, una pequeña duda. Claro. Cuando se hace la suma, digamos, yo le hacía una suma, pero me sale que los datos está mal formulada la fórmula y algo, pero le hice así igual como está aquí. Ya vamos a analizar eso, sí, porque ya voy a hacer una suma al costado en la columna E. La suma es una función que nosotros le podemos tener con un solo parámetro que me va enfocando en este caso un rango. Sí, un rango de celdas, desde una celda inicial hacia una celda final. Pero yo también puedo utilizar la suma con varios rangos o varias celdas por separado. ¿Sí? Entonces, este de acá viene solamente como ejemplo. Aquí ya no me da sugerencia. ¿Por qué? Porque en mi columna E tengo datos alfanuméricos. Entonces, yo puedo digitar el rango o puedo seleccionar el rango. En este momento yo voy a digitar, ¿sí? Digo, desde la D2 hasta la D14, ¿sí? Punto y coma. ¿Y qué hago con ese punto y coma? Puedo insertar otro parámetro. ¿Qué es un parámetro? Es lo que yo voy a poner dentro de los paréntesis y que me va a permitir, en este caso, hacer una adición a la cantidad de valores. No todas las funciones me van a permitir eso. Hay funciones que se enfocan a una sola celda. Hay funciones como en este caso que se enfocan a rango y puedo tener varios rangos. ¿Sí? Es infinito el número que yo puedo darle. Pero también puedo tener celdas, funciones que van a tener parámetros fijos. Es decir, en algún caso me va a dar dos parámetros y son dos parámetros los que yo voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, de esa parte debemos ir considerando. Miren, acá en cambio marqué, ¿sí? Le doy un clic en la celda y con el Shift y el teclado, o si no con el clic presionado, puedo ir arrastrando y voy marcando el otro rango. ¿Ya? Cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
En el un caso, un solo parámetro que me va enfocando a rango de datos, y en el otro caso, un parámetro, dos parámetros que me enfoca a dos distintos datos. Ahora, algo adicional. Cuando yo tengo estas funciones, las ayudas visuales hasta me van dando colores, ¿sí? El uno me enfoca un rango y el otro me enfoca otro rango. Son cosas muy importantes que nosotros debemos empezar a determinar porque me va a ayudar en el trabajo como tal, ¿sí? Ahora, bueno, esa fue la parte de la suma. Otra de las funciones que comúnmente nosotros utilizamos es el promedio. Entonces, igual, me da casi la misma opción. Voy a tomar la sugerencia y voy a presionar Enter. ¿Sí? Igual que la suma, el promedio me permite ir considerando varios valores a la vez por medio de un rango. De la misma manera que la suma, yo puedo tener más valores como tal. Pero hoy voy a hacer algo diferente. Sí. Recuerden, todo lo que está en la fila 17 va a ser promedio. Voy a demostrarles algo que comúnmente llevaría mucho tiempo, pero se lo puede hacer también. La una, que es la suma de todos los valores y dividido para la cantidad de valores. Son 13 valores, voy a sumar esos 13 valores dividido para 13. Sí, errores que solemos cometer. Digo igual. Ya. Voy, selecciono la primera celda, digo más, la siguiente, más, la siguiente, más, la siguiente. Y así voy a ir haciendo en todos los casos. Recuerden, ustedes tienen acceso a esta hoja de cálculo. ¿Sí? No creo que pueden modificar. Y esa es la parte importante. ¿Sí? Listo. Problema número 1. Yo desarrollo de forma manual la fórmula en este caso, pero me olvido de los paréntesis, ¿sí? Voy a copiar esta misma fórmula, voy a pegarle acá, con la diferencia que la suma le voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Y si nos damos cuenta el valor que me va a entregar. Cuando yo le pongo bien la fórmula, funciona de una manera adecuada. ¿Cuál va a ser el problema o cuál va a ser el inconveniente? Cuando yo un valor lo elimino. ¿Qué hace el promedio? El promedio me sigue sumando los valores y dividiendo para la cantidad de valores. En este caso, 12. ¿Qué me hace si le hago de forma manual? Como yo le tengo un valor de 13 insertado de forma manual, me complicó todo el proceso, ¿sí? Por ese motivo, sugerencia, cuando yo tenga que realizar este tipo de operaciones, utilizar funciones. Función suma, función promedio. En algún momento alguien preguntaba si es que tengo la posibilidad de hacer una resta de la misma forma, si es que hay una función resta. ¿Cuáles son los términos de la resta? ¿Quién se recuerda? Sustracción. No era en sí sustracción. Pero algo medio parecido. ¿Cuáles son los términos de la resta? Chicas, chicos. ¿Sería que se puede eliminar un dato? No, pero ¿cuáles son los términos? Minuendo, Minuendo, sustrayendo y diferencia. sustrayendo y diferencia.
Ya, listo. ¿Cuáles son los términos de la suma? Sumandos y suma total. Sumandos y suma total. ¿Cuántos sumandos? Los que sean. En la resta solamente tengo el minuendo y el sustraendo. Entonces, por ese motivo, si nos vamos hasta una forma conceptual, no vamos a tener una función que me indique resta. ¿Sí? Esa partecita, por favor. Algo similar pasa en la multiplicación. La multiplicación nosotros la debemos hacer de forma directa porque hablamos solamente de un factor 1 y un factor 2. Era muy difícil que en un trabajo escolarizado nos entreguen, ¿cómo se llama? Una multiplicación con varios factores, ¿sí? Entonces, por lo general se hacía la primera multiplicación y de ahí se solía secuenciar con la siguiente multiplicación y así sucesivamente. Por ese motivo, la suma y el promedio son funciones de este tipo y no vamos a encontrar función de multiplicar y función de resta. ¿Sí? Por si acaso en algún momento les diga, bueno, vamos a desarrollar la resta por medio de funciones. Y en ese momento nos complicamos porque no sabemos qué nomás desarrollar y qué nomás hacer. ¿Ya? Listo. Algo muy importante cuando yo tengo listados, específicamente listados, es la parte del máximo. ¿Por qué motivo? En ocasiones nos ayuda hasta para corregir errores. Sí, por decirles algo, alguien ingresó una edad de 105, ¿ya? Y eso diríamos, ¿quién tiene 105 años? Comúnmente no van a estar dentro de estos procesos que nosotros desarrollamos. Y comúnmente cuando ocurre eso es porque existió un mal ingreso de los datos en su forma inicial. Por ese motivo es importante ir obteniendo esto de máximos y mínimos. Y miren, también me da la forma de trabajo, es decir, una sugerencia. Y me aparece que el máximo es 46. Por si acaso no dirán quién está tan viejo, que es mi edad. Ese registro me pertenece. ¿Sí? Lo mismo para la parte del mínimo. Entonces digo, igual min. ¿Sí? Puedo seleccionar o si no, también la sugerencia. ¿Ya? Esto de las ayudas visuales en algunos casos puede ser muy importante, pero no debemos confiarnos. Cuando nosotros conocemos mucho una herramienta, es importante y se lo puede utilizar. Cuando nosotros no conocemos la herramienta, en esos momentos ya nos empezamos a complicar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Disculpe, ingeniero, ¿puede repetir sobre el máximo? ¿Qué parte necesitas que te repita? O sea, la fórmula del máximo. Ah, la fórmula del máximo. Va nuevamente. Sí, igual max. Abro paréntesis y debo marcar los registros que voy a utilizar. ¿Sí? Digo de D2 a D14. ¿Ya? Este también funciona con rango. Si desean, si desean, nosotros podríamos, o más bien dicho, necesitamos ir verificando esto del máximo y también el mínimo. Cuando yo utilizo un máximo, es casi un hecho que yo debo utilizar un mínimo. Sí, ustedes se están preparando para administradores, ¿cierto? Administración de centros infantiles. Comúnmente
se desarrollan evaluaciones hacia los docentes, se desarrollan evaluaciones hacia los niños. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, el aspecto importante va en el hecho de saber interpretar los datos. ¿Sí? No es cuestión solo de tener los datos, sino también de saberlos interpretar. Es casi un hecho a nivel estadístico que una persona sea mal calificada o sus calificaciones sean bajas en relación a muy pocos sectores que lo evalúan. Sí, más que todo cuando hablamos en este plano educativo. Si yo tengo 10 padres de familia, posiblemente uno me calificará mal, ¿ya? Porque se dan esos casos que nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y de la misma manera, pero con un poco más de frecuencia, se dan las calificaciones altas. Por lo general, las personas tienden a calificar no tan objetivamente, pero sí en una posición media. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo todas las calificaciones altas? Tengo dos posibilidades únicas. ¿Sí? Que existe por ahí alguna forma de hasta de chantaje, si cabe el término, ¿sí? En cualquiera de sus expresiones. Hoy existe, ¿cómo se llama? Un muy buen trabajo del docente, ¿ya? Cuando a una persona le califica casi todo el mundo bajo, ahí ya no tenemos muchas opciones. Ahí la opción más cercana es que el trabajo no está siendo el adecuado. Y ese es uno de los aspectos que ustedes siempre deben empezar a considerar dentro de su proceso de administración. Y para eso nos sirve también esta parte de hoja de cálculo. Para ir identificando en qué momento una persona me está tal vez siendo parte de cierto tropiezo dentro de la organización. ¿Cuáles son las formas en que yo le puedo ayudar y me puede ayudar hacia la institución? Sí, ese también es un aspecto muy interesante que deberían leerlo. Cuando las personas y nuestro personal que nos colabora empieza a potenciarse y nosotros les empezamos a potencializar. La capacitación es muy importante, entonces, como administrador de centros infantiles, una de las cosas que yo tengo que empezar a visualizar siempre es que la persona debe capacitarse. Sí. Yo tengo que identificar las áreas que son prioritarias dentro de esas capacitaciones, porque tampoco puedo capacitarme en lo que sea. Sí. Por decirles, yo ejerzo docencia, no me puedo capacitar en la parte de cocina, a menos que yo dé algo de chef o algo parecido. ¿Ya? Entonces, muy importante el ir utilizando este tipo de funciones, ¿sí? Esto es lo primero que nosotros vamos a realizar. Necesito que en estos momentos ustedes empiecen a trabajar o empiecen a abrir sus hojas de cálculo, y quiero ver quién de ustedes me ayuda compartiendo la información. ¿Ya? Yo en estos momentos dejo de compartir pantalla y pasamos hacia el lado de ustedes. Dime. Hice estos pasos, pero ¿cómo le explico? ¿Cómo se llama? ¿Cómo sale la Zoom? A ver, Kevin, ¿puedes compartirme tu pantalla? Sí. Listo, arrancamos contigo. Una ventana. ¿Y ese Inge? Ya se está visualizando. Puedes aumentarle un poquito de tamaño. En la parte inferior de la hoja
en la parte derecha inferior te dice 100%. Sí, en una escala más abajito, más, no. ¿De dónde señalaste? Más abajo. Ahí. Aquí. Sí, aumentale un poco el zoom. No me da paso ahí. ¿Y por qué? Ah, está bloqueado. Presiona escape. Escape. ¿Ya? Listo. Un poquito más, ya, listo, hasta ahí. Ya hice. Pongo así suma de 2 hasta de 20 y no me sale. A ver. Listo. Si le ves, Kevin, en la parte superior que te dice texto. Texto sí. Ya. Dale un clic ahí. Ya. Ponle general. Ya. Ya. Edítale la función. Enter. Enter. Ya. Ahí Listo. me salió. Sí, todas esas fórmulas les has puesto como texto. Dale un clic en alguna edad. En alguna edad. En cualquiera. Aquí. Está general. Sigue subiendo. Mira, están como tipo texto. Márcales todas las edades. Desde firma. Márcales todas. Desde arriba. Desde la fila 2. Ya. Desde la fila 2. 2. Listo. Y cámbiale a tipo general. Ya. Ya. Ya está. Ya. Vele lo mismo en estatura. Estatura. Sí. Tienes que cambiarles. Ya, cámbiales a tipo general. Ya. Ya. Ahora, si es que deseas, puedes sumar, puedes obtener el promedio, puedes sacar el máximo o mínimo. Ya. Entonces, aquí está bien. En esta. ¿Perdón? Le hago. Aquí está bien en esto de la edad. Ya está bien. Ya. A ver, pero necesito que hagas lo mismo en la parte de estatura, que también sumes, que saques promedio, que saques del máximo, que saques del mínimo. A ver. ¿Qué pongo? En la escuela pongo suma en esta de acá también. ¿Sí? Suma. Recuerden que esos mensajes que se están escribiendo ahí va específicamente por irnos ubicando dentro de. ¿Sí? Ábrele. Ya. F2, 2 puntos, F20. F20. Ciérrale. Enter. Ah, está como tipo texto. Cámbiale a general. Creo que toda la hoja le has puesto texto. Ya, enter. Mira, esas celdas de abajo también están tipo texto. Cámbiales. Ya. Ya está ahí. Listo. A ver, aplica las otras funciones, por favor.
promedio. Eso no me acuerdo, creo. ¿Qué más hago? Dije. Alguien que me ayude. Por favor, ¿puedes repetir la pregunta que está algo interrumpido el servicio? Ya hice, ahí que pongo, ya puse el Ya, igual promedio. promedio. Promedio, ya te... Abres paréntesis, recuérdate siempre los paréntesis. Ya, y ahí márcale el conjunto de celdas que quieras utilizar. Desde el A2, Ya, D2, D2, 2 puntos, hasta D20. Pero para que se entiende. Ya hice. listo. Si te das cuenta, en estos momentos ya te apareció directo el resultado porque ya está como un tipo numérico. Cuando le ponen tipo texto, ahí empezamos a complicarnos. ¿Sí? Ya. Sí. Realiza lo mismo, por favor, para la estatura y luego de eso máximo y mínimo. Vale. Dos. Está hice. Ya listo. A ver, vamos con máximo mínimo. Dale. Max, pongo paréntesis. Similar a las anteriores. De 2 hasta 2 puntos de 20. Ahí está.
está, Inge. Listo, Kevin. Gracias. Ajá. Dejo. Sí, deja de compartir, por favor. Vamos a ver quién más quiere compartir lo suyo, por favor. Chicas, chicos. Y yo ya hice ese proceso. A ver, déjame ver, por favor. Ya está compartiendo otra compañera. Ya comparto. Ya Elizabeth ya dejó de compartir. Ya comparto ahorita. Que disculpen, mi compañero Diego Molina dice que está mal con el internet y se le salió de la clase. Pero puede ingresar nomás. Sí le vi que estaba por acá. Que ingrese nomás. Pero, No- Y si pero no, es que si no tiene estaba en posibilidad, internet, claro. creo que Mire, se le cerró, así ya no puede entrar. el asunto sí está complejo y eso que en estos momentos ya no tenemos clases en unidades educativas. Pero de mí también, por favor, me disculpan en caso de... El día de ayer se me quedó trabado siquiera unos 10 minutos, pero fue cuestión del internet. La señal se va y se corta todo. Entonces, esa partecita estamos en complicaciones en estos momentos. Sí, no hay problema, Jennifer. A ver, Steffi o Elizabeth, no sé quién va a compartir. Allá, listo. A ver, esto también es algo de lo que yo quería ver y quería visualizar. Sí, Steffi, ¿me puedes ayudar sobre qué nomás tienes? Allá, primer parcial, segundo parcial, tercer semestre. Y ahí como que ya perdimos un poco el hilo. Sí. Ya, pero al final de cuentas, ¿por qué? Porque estamos hablando de parcial, parcial y semestre. Uno de los aspectos que debemos nosotros identificar siempre es que los datos, a más de que correspondan, deben ser datos que van a estar en una secuencia, si cabe el término, en relación a lo que nos piden. Sí, por decirles algo, ya hablamos de parciales, perfecto, primero, segundo, tercer parcial. No importa si es que se aplica o no se aplica para nosotros. Sí, estamos hablando de que tiene su secuencia, ¿ya? Entonces, por ahí va. Cosas que deberíamos ir analizando. Sí, por decirles, aquí el máximo yo puedo sacar por parciales y el máximo también debería sacarlo a nivel global, ¿ya? En estos momentos andamos medios olímpicos, ¿cierto? Andamos con este boom de las olimpiadas y esas cosas. Entonces, uno de los aspectos que comúnmente nosotros tenemos es el hecho de que en las olimpiadas nos dicen récord mundial y récord olímpico. ¿Qué significa? Que no van tomando los registros solamente de lo que pasa en las olimpiadas, sino vienen tomando registros de otros procesos anteriores. Lo mismo pasa en esto de parciales. Sí, cuando yo me hablo de varias calificaciones, y si yo quiero empezar a desarrollar un análisis, debo empezar a identificar por categoría, que en este caso sería primer parcial, segundo parcial y tercer parcial, pero también como todas estos valores se corresponden a algo similar que vienen a ser calificaciones, entonces yo sí puedo sacar una proyección, o más bien dicho, un valor máximo de todos, para ir viendo dónde estuvo la nota más alta, dónde estuvo la nota más baja, ir identificando cuál es el promedio más alto, cuál es el promedio más bajo. Sí, porque aquí yo ya puedo ir generando algunas cosas adicionales, ¿ya? Recomendación, Steffi. Cuando vayamos a realizar este tipo de cosas,
siempre la sugerencia es dejen por lo menos una celda. ¿Ya? Y aquí vamos a aprender a cómo mover todos estos valores. Por favor, dale un clic donde que dice suma. En la D21. No, D21. ¿Listo? Y márcale todo lo que ya tienes calculado. No, márcale. Suma. Súmate. En suma te pedí donde que dice suma D21. Ya. Sí, es que yo lo hice directo. Espérate, Steffi, por favor. Ya, márcale hacia abajo. Exactamente, márcale hacia la derecha, hasta la F. ¿Listo? Sin marcar, bájale un poquito el cursor. Ahí. Cuando te sale ese cuadro, nuevamente. Más arriba, en el rango. No, posiciónate con el cursor cerca de algún borde de ese rango. Listo, cuando te sale de esa manera una cruz con flechas, puedes arrastrar y se te va todo, las fórmulas y todo. Bájale unas dos celdas. Listo, pásale hacia el lado derecho. Listo. Sí, a eso le llamamos cortar y copiar. Ese es el cortar y copiar que nosotros tenemos comúnmente. Acá en hoja de cálculo comúnmente le dicen mover. ¿Sí? ¿Por qué motivo ir desarrollando esto? Cuando ya desarrollemos otro tipo de cuadros que nos vayan a llevar a otro tipo de información y que nos ayude o que podamos identificar, siempre separemos los resultados de los datos que tenemos nominales. Sí, porque si no, sí nos complica luego en el ir organizando. ¿Ya? Listo, preguntas. No hice ninguna pregunta. Ya. Listo. A ver, en este momento vamos a salir, ya sabemos cómo va este proceso. A caminar un poco, debemos estirar piernas. Después vamos a quedar hasta un poco jorobados y eso no funciona. Sí, voy a pausar ya la grabación. Nos vemos acá a las 20 horas con 10 minutos. ¿Listo? Sí, sí. Listo, chicos.
chicos, ¿estamos listos? Chicos, ¿y el resto? Sí, ya. Sí, Listo. A ver, hemos visto unas pocas funciones en relación a lo que nosotros tenemos como una especie de práctica de prueba o una especie de desarrollo que no está, perdón, enfocado a algo muy real, pero que nos sirve como una fase de práctica y de prueba. Sí, entonces, ¿qué más es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar? Van a ser algunas funciones que posiblemente en algunos casos las utilicemos, pero debemos siempre comprender de que no todos los casos van a ser iguales. Sí, y ese es uno de los aspectos fundamentales y de pronto los que más complicación nos lleva a nivel de una hoja de cálculo. Porque, como les decía, difícil no es. Tal vez mucha gente se puede aprender hasta de memoria cómo son los formatos de las funciones. El problema se da siempre en la aplicación. Sí, por ese motivo, vamos igual, se va a presentar nuevamente la hoja de acá y vamos a ir identificando algunas funciones adicionales, sí, funciones que van a estar, ¿cómo se llama? Propuestas, y se les conoce como funciones lineales en sí de desarrollo, ¿ya? Entonces es lo que vamos a seguir trabajando, es lo que se va a seguir presentando, revisando en relación a las cosas que debemos hacer y que, ¿cómo se llama? Vienen a ser parte de nuestro trabajo como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué otras funciones adicionales nosotros comúnmente utilizamos? Hay una función que me permite ir identificando cuáles son los valores o qué cantidad de valores numéricos e ingreso y qué cantidad de valores, ¿cómo se llama? No numéricos o alfanuméricos también se encuentran dentro de un grupo. Sí, la función se llama contar y tiene el mismo patrón que el promedio, tiene el mismo patrón que la suma, que el máximo, que el mínimo. Yo puedo tener varios parámetros como tal, ¿sí? Y lo que me va a devolver es el número de valores numéricos, ¿sí? Entonces, voy a marcar todo, ¿sí? Hasta esta altura. Y me va a entregar la cantidad de valores numéricos, ¿sí? Que yo tengo, ¿ya? Y me dice 26. ¿Por qué? Porque son 13 valores numéricos en edad y son 13 valores numéricos en estatura. Si yo elimino uno de institución, por poner un ejemplo, sigue apareciendo los 26. Pero si elimino un numérico, ya me cambia el valor, ¿sí? Entonces, el contar puede ser un valor que sí me va a ayudar dentro de todo el proceso que yo voy desarrollando. Existen algunas otras funciones, existen algunas otras posibilidades de trabajo. Nosotros tenemos el valor de divisiones, ¿sí? Y voy a ir sacando valores que no tienen que ver, por si acaso, son solamente por cuestión de prueba, para ir identificando una división, por poner un ejemplo, ¿sí? Y yo tengo la función cociente, ¿ya? Esta función, perdón, sí,
aquí me dice resultado de dividir un número por otro, por si acaso, me da la opción. Y yo selecciono el un valor y selecciono el otro valor. Ah, ya hice algo mal. Acá era esto. Sí, digo igual cociente, un valor, punto y coma, otro valor. Ya. Y 46 dividido para 19, ¿cuánto me da? Alguien que esté por ahí listito con la parte de operaciones. Sí, ¿cuánto me da? ¿Cuánto dijo? Disculpe, Inge. La respuesta a mí me da 2. ¿Es correcta o no? 2.42. 2.42. ¿Se recuerdan de las divisiones? ¿Cuáles son los términos que yo tengo en las divisiones? Divisor y dividendo. Divisor, dividendo, ¿qué más? Residuo. Residuo y Cociente. el cociente. Entonces, lo que yo estoy obteniendo en estos momentos es el cociente. ¿Por qué motivo no me da con decimales? Por si acaso, porque me van a decir es que le faltan los decimales. Voy a aumentar decimales y me sigue apareciendo el valor de 2. ¿Por qué motivo no me da con más decimales? Chicos. Chicos. Puede ser porque nosotros mismos lo modificamos o lo normal es que siempre vaya con un máximo de 2 decimales. No, pero a ver, no me entrega a mí el resultado con decimales. Yo les estoy preguntando el por qué. Porque debe estar configurado para que salgan solo los números enteros. Justamente, a ver, si yo estoy aplicando una función que se llama ¿cómo? Se llama cociente. Lo que me debe entregar como resultado es el cociente de la división. Y el cociente es número entero. Sí. En la división original el cociente es número entero. ¿Por qué? Porque ustedes mismos me dicen, tengo el dividendo, tengo el divisor, tengo el cociente y tengo el residuo. ¿Ya? Entonces, ahora voy a trabajar con el residuo. Ah, perdón. Y el residuo es similar al cociente. ¿Por qué? Porque necesito los dos valores. Valor 1, que viene a ser el primero, el dividendo, y el segundo, que viene a ser el divisor. ¿Sí? Y el residuo de 46 para 19 es 8. Es lo que me sobra. ¿Sí? Recuerden, yo tengo el cociente es mi resultado. Y el residuo es lo que no me alcanza para dividir o algo así nos enseñaban en la escuela. Sí, me pueden decir, profe, pero no, a ver, si nosotros necesitamos que me salga el valor general, valor total, todo depende de qué tipo de resultado yo quiero obtener. Sí, recuerden, todo va a depender siempre del tipo de resultado que yo quiero obtener. Perdón. En algunos casos, posiblemente yo quiera buscar los números primos, ¿sí? Y yo puedo obtener por medio de estas funciones, cociente, residuo, puedo ir obteniendo otro tipo de trabajos, ¿ya? Bien, ahora, así como tenemos para la división, también existen algunos otros procesos aritméticos específicamente que me van a entregar otro tipo de valores. Por decirles, raíz. Sí,
La raíz que yo voy a trabajar siempre va a ser la raíz cuadrada. No voy a tener la parte de raíces en otros casos, ¿ya? Es decir, no puedo sacar raíz cúbica o ese tipo de raíz con este tipo de valores. Ahora, la raíz me entrega, ¿sí?, solamente un parámetro. No me permite ni 2 ni 3. ¿Sí? Miren, yo marco 2, presiono Enter y me da un error. ¿Ya? Entonces digo nuevamente, raíz es la raíz cuadrada. ¿Sí? Y me entrega el resultado. Un solo valor. ¿Ya? No. Este de acá no. Es para otros casos un poquito más avanzados. ¿Sí? Tengo la potencia que me dice un número elevado a una potencia. Y también tengo el POU que me da algo similar. ¿Ya? Entonces, por poner un ejemplo, y solamente para visualizar, ¿no? Perdón, el valor de 3 elevado a la cuarta. Sí, es el valor 81. Ya, si yo quiero, le aplico de igual manera en relación a valores. Si digo 8 elevado a la 26. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me entrega también en notación decimal. Entonces, uno de los aspectos que nosotros siempre debemos empezar a enfocar, que debemos empezar a visualizar, que debemos empezar a determinar, sí, es el hecho de que nosotros podemos generar hasta una especie de calculadora con las funciones que yo tengo. Sí. No sé si hasta aquí hay algún tipo de inquietud, algún tipo de pregunta. ¿Y qué puede repetir la función de potencia, por favor? Ya. Nosotros tenemos algunos procesos que utilizamos este tipo de cosas, más que todo procesos que tienen que ver un poco más, tal vez no enfocado a su carrera, pero siempre es bueno conocer. Sí. Cuando yo hablo de potencia, nos han enseñado desde la escuela que yo tengo la base y tengo la potencia como tal, ¿cierto? Sí, algo así nos dicen, ¿o no? Ya. Entonces, justamente aprovechando eso, vamos a trabajar en ese mismo sentido con lo que es la potencia. Yo digo igual potencia, esa es la fórmula, ¿sí? Y me dice base por altura. Perdón, me dice la base y me dice el exponente. Entonces, yo voy a elegir este valor de acá y digo una potencia 4. ¿Ya? Es decir, la base va a ser 8 y el exponente va a ser el 4. ¿Ya? Si yo tuviera acá otros valores, todo está sacado, sí, digo 32 para 19, ¿ya? El residuo es un poco mayor, ¿sí? 32 para 15, ¿ya? Entonces, todo va a depender de la cantidad de valores que yo vaya poniendo. Sí, recordemos, debo conocer la base y debo conocer el exponente. Sí, y esto de acá comúnmente, como les decía, nosotros tenemos en algunos procesos, tal vez no muy enfocados hacia la parte de administración de centros infantiles,
pero siempre es bueno conocer. No sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. ¿Ya? Chicos, Sí, ahí sí lo entendí. sí, ya, listo. Bien, entonces, si con estas fórmulas, ya les digo, vamos ahora a hacer cálculos en figuras geométricas, ¿sería fácil o qué dicen? ¿Cómo cálculos de figuras geométricas? Dije. A ver, ¿qué nomás solemos calcular nosotros cuando tenemos una figura geométrica? El perímetro, el área, ¿Ya? la base, la altura. A ver, esto de aquí va netamente por el hecho de empezar a trabajar con algunos valores que para nosotros deben ser importantes. Sí, entonces la situación es, dentro de alguna hoja de cálculo que ustedes estén desarrollando, no vamos a borrar lo que están haciendo porque una cosa es trabajar con datos muy específicos y otra es trabajar también con registros, que es lo que también estamos desarrollando. Entonces, bajo esas características, vamos a abrir otra hoja de cálculo. Sí, acá dentro del Drive tengo un más. En el Excel también hay un más. Le doy un clic y ahí está. ¿Ya? Y vamos a ver cómo calculamos, no sé, se me ocurre el área de un cuadrado. A ver, chicos, ya saben lo que hay que hacer. Sí, entonces en estos momentos lo único que voy a dejar de hacer yo es el compartir pantalla. Eso se van a dedicar a hacer ustedes. Y de ahí arrancamos con el resto de cosas. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Eso necesito que lo vayamos desarrollando. A ver, alguien de ustedes que me ayude compartiendo pantalla. Puedo hacer bien para que me enseñen cómo hacer. Pero aquí yo no... A ver, una de las cosas... Yo no voy a estar diciendo haz esto, haz esto, haz esto. Yo lo que necesito es que ustedes también vayan proponiendo y yo les digo, a ver, por aquí también podríamos buscar esto, también se puede ir desarrollando esto, se podría ir trabajando en este tipo de cosas. ¿Sí? Porque de ahí no tendría objetivo, no tendría chiste, como suelo decir, si yo me dedico a decirles escribe esto y haz esto y haz esto de acá. Así que necesito ver cuál es la parte de ingenio también de ustedes. ¿Sí? Así que, bien, con esa directriz, Kevin, ¿vas vos o le pido a otro colaborador? A otro. Yo ya pasé, tienes que decir. Doy la oportunidad a mis compañeros. A ver. Listo, a ver. Ya me busco por aquí alguna voluntaria, no te preocupes. Kevin, dame un número. Del 1 al 10. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estefanía Toscano.
Hola Estefanía, necesito que me ayudes compartiendo pantalla. Inge, no estoy en la compu, estoy en el celular. Ya, ¿y cómo? Y si te pedía que me indiques tu trabajo para hoy, ¿cómo hacíamos? Le mando una captura desde el teléfono, porque sí tengo. Pero recuerden Es que se que quedó en blanco, me salió reiniciar y no sé, se queda en la pantalla. no sabemos qué pasó. Sí. Recuerden chicos, y en serio, yo necesito que trabajemos porque solamente la parte de clases no vamos a alcanzar. Necesito que ustedes también practiquen algunas cosas. ¿Ya? Así que espero para una próxima, por favor, Stephanie. 8 No, sí, me sí. dijo. Bueno, yo siempre No, que yo puedo estoy ayudar. claro en eso, por eso también no hay mayor problema acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jennifer Amaya. Ya, Inge, ahorita. Por favor. Inge, ¿cómo pongo para compartir? Ya, en la Ya parte... le pongo, a ver, pongo presentar ahora. Ya, Me sale todo tu pantalla, una ventana, una pestaña. ya, te sugiero que pongas toda la pantalla. Ya. Ya. Y de ahí, ¿por qué no me sale? Ya, de ahí te va a aparecer un cuadro de diálogo que te muestra tu pantalla. Ajá. Selecciona dentro de ese cuadro de diálogo tu pantalla. Y se te activa ahí un botón que te dice compartir. Ajá. Ya. Y ahí le das un clic en compartir. Y listo. Ya se está compartiendo. Ya, ahorita ya. ¿Qué tan complicado ha estado, Jennifer? Un poco complicado. No, solamente es falta de seguir practicándolo nomás. Listo, por favor, Jennifer, también aumentale un poco el zoom del Excel. En la parte inferior, el que te dice 100%, ahí hay un signo más. Ese ayúdame incrementándole en valor. Ya le hice. Ya, ahí más o menos. Listo. Quítale eso que te dice ocultar. Perfecto. Tienes que maximizarle la hoja. Sí, está maximizado el Excel. Más abajito, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí hay una, no, a ver, no tan abajo. Más arriba. Al lado, ahí. Clic. Listo. Si te fijas que te dice ahí hoja 1. Sí. Ya. Entonces, justo ahí donde que te dice hoja 1, ya, ahí vamos a... ahí al lado vamos a presionarle, ¿sí? Para crear una nueva hoja y que no se confunda con lo que estás haciendo. Al lado de hoja 1, al costado derecho. Ese de ahí. Listo, tienes una hoja 2. Ya, y ahora sí el ejercicio es tuyo. Vamos a hacer el cálculo del área, del perímetro, del volumen, no sé de qué, nomás iremos a hacer el cálculo. Es que no me sé las formas. Ni yo tampoco, así que aquí aprendemos todos.
señorita Ana Bolaños dice que por favor si le puede dejar ingresar, por lo que recién llega del hospital. Sí, pero miren, a ver, estamos claros en algunas cosas. El problema es que ya la hora. Sí, sale mucho más práctico que revise el video. No tiene falta, no tiene nada, pero no podríamos trabajar de esa manera. Sí. Entonces por ese motivo le he rechazado el ingreso. ¿Qué hago aquí? A ver, ¿cuál era el ejercicio? Sacar el área de un cuadrado. Bueno, no era específicamente de un cuadrado, ¿no? Podría ser, si tú quieres hacer de un triángulo, si quieres hacer del círculo. Tienes para consultar cómo se saca el área de un cuadrado y vele qué elementos nomás necesitas. Entonces, sí puedes ir trabajando en algunas cosas acá. O sea, primero pondría el igual. A ver, ¿ya tienes los datos? Aquí me dice que área es igual por base y altura, creo que dice. Por todos sus lados. Ya, yo lo que te pregunto nuevamente es, ¿ya tienes los datos? No. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que deberías tener? Los valores de los lados del cuadrado. Ah, ya, entonces, ¿qué te parece si dentro de esta hoja de cálculo escribes un mensaje que te diga el valor del lado, que te diga, no sé, se me ocurre que el cuadrado es alguna cosa, ya, alguna cosa que nos ayude a identificar que vamos a sacar el área de un cuadrado, porque si solamente haces la fórmula no vamos a saber ni de lo que se trata, ¿cierto? Ya, entonces hazlo. Ahí está bien, hija. A ver, yo te pregunto ¿por qué? ¿Dónde está la aplicación de, a ver, dónde está la aplicación de una fórmula? ¿Dónde se encuentra ingresado el área? Yo quiero cambiar luego de eso el valor. Es que encontré un ejercicio que de un cuadrado que sus 4 lados son de 5 centímetros. A ver, el cuadrado tiene los lados iguales, perfecto, ya. Ajá. El valor del lado es 5 centímetros. Pero no tiene ningún objetivo utilizar hoja de cálculo si yo voy a poner solo valores constantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que en algún lado yo pueda ingresar el valor del lado.
te puedo asegurar que lo que estás haciendo es ingresar un mensaje. Necesitamos aplicarlo con fórmulas. Ay, no sé. No me puedes decir no sé, porque si tú me dices no sé, yo no te puedo ayudar, porque ahí ya nos empezamos a bloquear. Igual, área. A ver, Kevin te quiere ayudar. Yo le voy a hacer la misma reflexión a Kevin. Sí. ¿Dónde está ingresado el lado del cuadrado? Área. No, ¿dónde está ingresado el lado del cuadrado? En el lado por lado, algo así, parece que era. Yo no veo ninguna celda que me diga ingrese el lado del cuadrado es. No veo nada de eso yo. A ver, chicos, necesito que el resto también se me active, porque esto de aquí no va a ser solo de una compañera. Así que en estos momentos acepto todo tipo de sugerencia. Inge, yo tengo una pequeña sugerencia en ese caso. A ver, Ya que me podría ayudar a... o sea, vas a más un poco más ahondar en el tema, porque la verdad no mismo. a ver, yo de lo que vi ya está la fórmula encontrada. ¿Cierto o no? Rosa. Yo encontré una función que dice áreas, pero No, si va con lo que hemos visto, no va con nada más. Lo que yo necesito es la aplicación. Sí, a ver, yo nuevamente pregunto. Con suma. A ver, debemos analizar luego qué debería ir. Yo lo primero que les pregunto a todos ustedes es, ¿dónde ingreso el lado? Me permiten un segundo. A ver, nuevamente. La pregunta va para todos, nuevamente. ¿Dónde está para ingresar un lado de algún cuadrado? Chicos. Inge, en la celda A3 podemos poner la palabra lado. Ah, ya, perfecto. Natalie ya nos da una solución y una sugerencia ahí. En la celda A3 poner la palabra lado. Listo. ¿En qué celda vamos a ingresar? En la B3. Ya. Entonces, ingresemos ahí en la B3 un lado. Ahí ya ingresemos un valor. Listo. Muy bien. ¿Dónde se va a calcular el área? Se pone otra celda. Ya, listo, área. Solo área, no el resto. Solo área. Y si no, que se copia todo. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula del área? ¿Qué nos dice el área? Chicos, chicas, ¿cuál es la fórmula del área? ¿Qué nos dice?
No les escucho. El área del cuadrado es la base por la altura. No precisamente. El área del cuadrado, el cuadrado tiene los dos lados iguales. Lado por lado. Lado por lado. Por. No. No dividido. Por. No más. Por eso. Sí, pero es que espera. No, es que yo te veo que estás colocando signos que no son, por eso te digo. Sí, pero es que estoy en la lacto y ahí me asoma el primer más, entonces tengo que hacer shift y ahí poner. Ah, pero es. A ver, miren, esto ya también. En trabajos que tengamos que desarrollar, hablemos de pruebas prácticas, ¿ya? Si no manejamos bien el teclado, les puedo estar casi asegurando que estamos yendo para algo no tan bueno. A ver, déjame ver el área. Por favor, ¿puedes agrandarle nuevamente el zoom? El zoom se le agranda o se le asigna por hoja. ¿Dónde? Jennifer, abajo. Donde que se encuentre el 100%. Listo. A ver, una cosa es hacer lado por 2 y otra cosa es hacer lado por lado. Dale un clic ahí. Editémosle. Bien. ¿Cuál es el lado? ¿Dónde se encuentra? No, ¿dónde se encuentra el lado? Ah, ya. Enter. Lado por lado es 25. Si mi lado es 5, lado por lado es 25. Si le cambio el lado, sí, cámbiale el valor del lado. Ponle 4, ponle 10, cualquier otro valor. Enter. No, a ver, nadie. No. Escape. A ver, solamente tienes que cambiar el valor del lado. Nuevamente, cámbiale ese valor de 7 y presionas Enter. Nada más. Enter. ¿Sí viste qué pasó, Jennifer? Sí. Ya. Los cálculos se hacen automáticamente cuando ya le asignamos el valor a la fórmula. Sí, cuando ya le damos la fórmula como tal. Entonces, la idea de esto es que solo yo debo ir cambiando los valores de los datos y automáticamente me entrega los resultados. ¿Ya? Vamos a la celda C4, por favor, Jennifer. Ya. Tú hiciste una fórmula que me decía B3 por B3. Vamos a hacer la otra. Igual potencia doble clic. Selecciona la celda B4 porque te dice el número B4, perdón, B3. Punto y coma, porque te dice luego de eso potencia, ¿cierto? Y la potencia es 2, porque eso es lado por lado. Cierra paréntesis. Enter. Listo, cámbiale nuevamente el valor. Cuando te digo cámbiale el valor, no tienes que volverle a editar la... Verás, posiciónate en B3. Solo posiciónate. Digita cualquier valor. No le elimines nada. Enter. ¿Sí te das cuenta, Jennifer? Ya. Con eso nos evitamos el tiempo de empezar a editar para luego de eso empezar a desarrollar. Bien, chicas, chicos, ¿me escuchan?
Sí, Listo. Miren, una de las cuestiones y lo que les decía, el, el hecho de que, perdón un momento, ¿ya? El hecho de que el Excel en sí no es complejo, lo complejo es la aplicación. Sí, espero que nos demos cuenta que cuando se pide algo, debemos quitarnos de eso de solamente escribir, sino de ir identificando qué nomás debemos poner, ¿ya? Porque ese viene a ser uno de los de las partes que nos pueden empezar a causar cierto tipo de inconveniente. Entonces, bajo estas circunstancias, vamos a ir desarrollando también ejercicios de otros tipos, no solamente con hojas que tengan grandes cantidades de datos, porque necesitamos ir identificando estas cosas que hay que ir poniendo. Sí, si nosotros no desarrollamos esta parte analítica, vamos a tener complicaciones. Recuerden, ustedes van a ser administradores. Y una de las cosas que hace un administrador es analizar datos. Y para analizar datos, en algunos casos vamos a tener que utilizar herramientas de este tipo. En algunos otros casos vamos a tener que ingresar fórmulas, no digamos de este tipo, pero fórmulas con funciones también, para ir obteniendo resultados. La idea de que ustedes vean Excel es justamente eso. Sí, no solamente enfocarnos a un plano contable, porque comúnmente para la parte contable ya tenemos múltiples aplicaciones, pero sí existen las otras funciones y funcionalidades que nos hablan de evaluaciones hacia maestros, que nos hablan evaluaciones hacia padres de familia, evaluaciones hacia los niños, y no solamente desde un plano de cognición, no solamente desde un plano de aprendizaje, sino también desde un plano de desenvolvimiento en cierto tipo de actividades. ¿Sí? Así que esta parte de hoja de cálculo va a ser muy importante para ustedes. Espero que no se vayan asustando, porque ese también es otro de los problemas de la hoja de cálculo. Cuando la gente se empieza a asustar, nos bloqueamos y justamente ahí vienen las palabras como dicen, es que no sé. No, imposible hablar de esa manera. Sí, se generan bloqueos mentales y no aprendemos. Entonces ya saben, totalmente prohibido el pronunciar un no sé, el pronunciar un no puedo, totalmente prohibido. Así que por favor, no sé si tienen por aquí alguna inquietud adicional. hice una consulta, ¿por ese caso hay algún curso así de cómo es Excel? Pueden existir muchos. ¿Cuál va a ser la situación, Kevin? Que si cometemos los mismos errores que comúnmente se cometen, sí, que es no conocer los procesos, no te va a servir de mayor cosa de la parte del curso. Ya, por eso les digo, hay que ir analizando algunas cosas, y se supone que lo que vamos a ver acá es lo que les puede dar o servir como base. Cuando ustedes ya manejen la parte base, en ese momento sí les aconsejo, búsquense en algún curso que les ayude a perfeccionar y que les ayude a identificar muchas cosas más. ¿Sí? Sí. Listo. Bien, chicos, les agradezco por la atención. Voy a dejar ya de... Perdón. Voy a dejar ya de grabar. Espero que no haya ningún tipo de situación. Si por ahí tienen alguna novedad, si por ahí tienen algún tipo de inquietud, no duden en escribir, no duden en preguntar. Lo que siempre les voy a aconsejar, practiquen, porque si es que esperamos del viernes al miércoles y del miércoles al viernes, les aseguro que no vamos a tener un aprendizaje significativo. ¿Sí? Muchas gracias y nos estamos viendo de aquí el día miércoles. Gracias, Inge. Listo, pasen bien. Gracias, Inge, hasta luego.